Don Alfonso vio la primera luz el 2 de agosto de 1896 en la colonial Álamos. Fue el séptimo hijo del matrimonio formado por Tomás R. Burs Goyeneche y María del Refugio Ángela Monteverde Morales. Sus estudios primarios los realizó en Álamos. Su padre, don Tomás, era banquero para 1910 cuando Álamos era un sitio importante en el estado y norte del país por la gran cantidad de mineral que producía. Al decaer la veta y coincidiendo con la llegada de la Revolución Mexicana, el dinero dejó de circular. La gente no ahorró y el negocio familiar debió cerrar. El joven Alfonso, lejos de desmoralizarse, decide probar suerte en la vecina ciudad de Navojoa, sitio donde labora en un hotel poniendo en práctica su buen trato que lo distinguiría siempre y el inglés, aprendido durante un periodo de estudios en Estados Unidos. El 11 de enero de 1923 contrae matrimonio con Rosalba Almada Corbalá en el Templo de la Purísima Concepción de Álamos. Ya unidos, inician su vida matrimonial en la vecina Navojoa, donde don Alfonso ya llevaba camino andado. Pronto decide probar suerte en el negocio de la distribución de automóviles de la marca Dodge y una distribuidora de llantas. Para 1928 ya aparecen anuncios ofreciendo automóviles de la marca Ford. Los negocios en Navojoa marchaban bien, pero también se corría la voz de que en el Valle del Yaqui se formaba un comité que buscaba la construcción de una gran presa al norte del valle y que haría detonar la economía en ese sitio. Entre quienes encabezaban ese comité estaba don Gaspar Zaragoza, hombre que sería clave a su llegada a esta ciudad para don Alfonso, quien, con su gran olfato empresarial, decide comenzar a hacer viajes hacia Cajeme con el objetivo de conocer personas y el movimiento en el pueblo. Para 1934, y en sociedad con Gaspar Zaragoza Maytorena, quien ya estaba en el pueblo desde 1926, deciden tomar la distribución de los automóviles Ford, concesión que había sido liberada por el norteamericano James Hofacker, quien emigraba hacia otra marca de automóviles. La agencia se colocó en un edificio que databa de 1929 en la calle más comercial del pequeño y joven pueblo, La Durazno, y que en esos días cambiaba de nombre a 5 de febrero. Es aquí donde don Alfonso anuncia parte de su brillantez como comerciante y empresario, pues al contrario que su socio don Gaspar, él decide comenzar a vender autos a crédito, estrategia que nadie seguía en el pueblo. El negocio prosperó visiblemente, y dado los constantes viajes de don Alfonso de Navojoa a esta ciudad, más lo difícil en ciertas épocas del año y la prosperidad que se veía venir a esta región, hacen tomar al matrimonio R. Burs Almada una de las decisiones más importantes. Se trasladarían definitivamente a Ciudad Obregón junto a sus 7 hijos, dejando atrás su estadía de más de 12 años en Navojoa. El matrimonio se establece por la calle Chihuahua, apenas unos metros al sur de la calle Hidalgo. Al poco tiempo vuelven a cambiar de residencia por la misma calle, cruzando la calle Hidalgo y con un gran baldío de por medio. Poseía el número 1 de esa calle y contaba ya con teléfonos de 3 dígitos, según vemos en el directorio de 1939. La casa era más amplia, lo que fue del agrado de los pequeños, quienes solían pasar horas jugando en los alrededores. Para el verano de 1941, su socio y amigo Gaspar Zaragoza y esposa sufren un aparatoso accidente vacacionando en los Estados Unidos, accidente donde ella pierde la vida. El consternado señor Zaragoza decide regresar a su natal Guaymas y entonces le traspasa la parte de la sociedad de la distribuidora de autos a don Alfonso, además de su casa con todo y muebles. Don Alfonso se echa el compromiso al hombro y consigue liquidar su deuda en menos de 2 años. Las 3 direcciones donde vivirían don Alfonso y familia estarían alrededor y a escasos metros de la antigua catedral. Don Alfonso decide que había que cambiar la dirección de la distribuidora y se traslada a la calle Sonora entre Guerrero y No Reelección a Acera Poniente. El sitio había sido un salón de baile a mediados de los años 30. Ahora abriría ahí Autos y Accesorios Sociedad Anónima. Es aquí donde el negocio se fortalece y se amplía, pues abre su taller por la misma calle Sonora, unos metros antes de la calle Hidalgo. Poco tiempo antes, don Alfonso, quien era hábil en conocer de varios negocios y dado su trato con los agricultores, decide entrar de lleno al trabajo en el campo, abriendo una distribuidora de maquinaria agrícola. Es finales de los años 30
y el valle había vivido momentos de incertidumbre, pues acababa de pasar el reparto agrario, decretado por el presidente Lázaro Cárdenas. Don Alfonso, sensible al sentir de la gente, aporta a la agricultura, ofreciendo crédito a los nuevos agricultores. Aunado a esto, la agencia la instaló en el punto más importante de la ciudad, el sitio donde se tomaban las decisiones agrícolas más trascendentales, la calle Guerrero, entre Sonora y 5 de febrero. Apenas cruzando el callejón, se encontraba la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sonora, y al final de la cuadra, el Banco Agrícola Sonorense, mano derecha de los agricultores. Y por si fuera poco, a finales de 1942, y frente al banco, nace la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, UCAY, y a escasos metros de la distribuidora de maquinaria Case de Don Alfonso. En 1941, en la ciudad, había 7 distribuidoras de maquinaria agrícola, una de ellas la de Don Alfonso. Iniciada la construcción de la presa en el paraje de Loviachic, las visitas de Don Alfonso no se hicieron esperar. Había que conocer el proyecto, verlo crecer, familiarizarse con la gran obra y algo muy común en él, visualizar nuevos negocios. Habiéndose adentrado en el mundo de la agricultura y con los problemas que ésta albergaba, Don Alfonso comienza a incursionar en el negocio de los fertilizantes, distribuyendo productos de la compañía Guanos y Fertilizantes de México, en su negocio de maquinaria agrícola de la calle Guerrero. Esto ocurre en 1950, cuando la obra en el Loviachic iba prácticamente a la mitad. Para 1955 era evidente que el siguiente paso era crear una fábrica propia de fertilizantes. Veamos esta panorámica de 1954, captada desde lo más alto de la primer batería de silos. Aquí, la esquina de las calles Nainari y Jalisco, un terreno poco poblado, cercado, y un poco hacia el oriente, la espuela del ferrocarril, y cruzando la Sufragio Efectivo, unas construcciones que con el tiempo se convertirían en el símbolo del empuje agrícola de la región. Con la experiencia obtenida desde 1950, Don Alfonso constituye en 1955 su propia productora de fertilizantes, a la que nombra Fertilizantes Tepeyac, convirtiéndose en la primer firma local dedicada al manejo y venta de productos para abonar la tierra. Ya en 1957, establece la primer planta de fertilizantes líquidos en la ciudad. También para ese año se traslada autos y accesorios a la esquina noreste de las calles Nainari y Miguel Alemán, a cuyo costado también se instala Fertilizantes Tepeyac. Al poco tiempo, y debido al éxito y crecimiento de la planta, se decide trasladarla a la carretera internacional. Don Alfonso, en otros ámbitos, fue pieza clave en la promoción y luego construcción del Colegio Progreso en 1956 y la formación del Club Campestre en 1939, sitio a donde acudía regularmente a socializar y a mostrar sus dotes de buen bailarín. Desde su llegada, aportó todo lo que estuviera a su alcance que le significara progreso a la región. Así, desde mediados de los años 40, fue cabeza del patronato que primero le significó importantes mejoras al aeropuerto local, desde su reinauguración en 1947, al ponerle el nombre de Presidente Miguel Alemán, así como su reubicación y construcción de una pista que permitiría el descenso de los DC-3. Se mantuvo al frente de dicho patronato hasta la inauguración del actual aeropuerto en 1961. Y en otra de sus facetas, muy notorias desde su llegada a la ciudad, fue su aporte al deporte local, fomentando la creación de ligas llaneras al proporcionar reconocimientos e implementos deportivos. Antes de trasladar su distribuidora de autos a la calle Sonora, en el lugar, además del salón de baile, había funcionado la pequeña arena de boxeo Sonora, en el galerón que vemos. Al darse el traslado, lejos de cerrar la modesta arena, pues en el sitio apenas se contaba con el espacio mínimo para el funcionamiento de la agencia, dio su aval para que siguiera funcionando. El boxeo local no tenía para 1939 un sitio donde se realizaran funciones de box, y don Alfonso autorizó para que en el salón exhibidor, al fondo y pegado al callejón Sonora, hoy Bolivia, se sacaran los autos y se montara el ring. Los fines de semana la gente entraba por el callejón al lado de la agencia, por una pequeña puerta de madera.
cabían no más de 200 personas en el lugar, a donde se dieron cita los mejores peleadores de la región en aquella época. Don Alfonso promocionó y patrocinó además equipos de básquetbol, de fútbol para niños, torneos de tenis, pero su gran pasión fue el béisbol. Desde su llegada comenzó a visitar los campos de juego de las ligas locales. Se jugaba en varios de los enormes llanos que para entonces existían en la ciudad. Estando en el de la calle Chihuahua y 6 de abril, se comenzó a gestar el proyecto del primer estadio en nuestra ciudad y que se inauguraría en 1945, llevando el nombre del general Álvaro Obregón, fallecido apenas 17 años antes. Don Alfonso fue clave para su levantamiento. Ahí se jugó la efímera Liga de Sonora y luego la vieja Liga de la Costa del Pacífico, de la cual don Alfonso fue su presidente y equilibrio hasta el año de 1958. Durante su presidencia, el equipo local armó el que es considerado el mejor equipo en todos los años que duró la Liga de la Costa y que era encabezado por el inolvidable Beto Ávila en la segunda base. A finales de los años 50, don Alfonso, quien ya rebasaba los 60 de edad, decide dejar los negocios en manos de sus hijos, a quienes preparó con bastante antelación para tal responsabilidad. En esa época también vislumbró un sitio donde la juventud pudiera ir a practicar el deporte de su preferencia, y así nació el Deportivo Álvaro Obregón. Comienzan los años 60, y ya con menos presión, don Alfonso decide viajar y conocer otros sitios en el mundo, acompañado siempre de su inseparable Rosalba. Se dedicó además a convivir con la familia y a ayudar siempre que se le solicitara en aras del progreso y bienestar de la comunidad. Fue pieza clave en la construcción de la Capilla de Guadalupe a finales de los años 40 y del Templo de Santa Teresita en Plano Oriente. La devoción por la Virgen Morena lo marcaría hasta el último momento de su vida. Para finales de la década, las apariciones de don Alfonso se fueron haciendo cada vez más esporádicas. Su salud comenzaba a decaer. En enero de 1973 aparece para celebrar sus bodas de oro con doña Rosalba, rodeado de toda su familia y amistades más cercanas. La cita con el destino llegaba y don Alfonso parte a la vida eterna la noche del miércoles 18 de diciembre de 1974, dejando tras de sí una hoja de servicio a la comunidad, a su ciudad Obregón y Valle del Yaqui, adoptados con gusto por él desde 4 décadas atrás. Se iba el empresario hábil y exitoso, el patriarca de una familia a quien se brindó en atención y cariño hasta sus últimos momentos. Don Alfonso Robinson Burs.